Hola a todos, ¿cómo están? En esta ocasión, mi compañero Ricardo y mi persona vamos a grabar el video 14 de mecánica de fluidos. En esta ocasión vamos a resolver dos problemas para ese trabajo. A continuación, mi compañero Ricardo va a exponer un problema de mecánica de fluidos aplicando MATLAB. Adelante, Ricardo. Buen día, gracias. Por este problema se trata sobre la optimización del transporte de pulpa mineral por tuberías, donde hemos hecho cálculos de pérdidas de carga y para la selección de bombas. Empezando con el primer problema, se nos plantea que en una planta concentradora de cobre, la pulpa mineral, que tiene una densidad relativa de 1,40, debe ser transportada desde el molino SAG hasta el espesador. El sistema de conducción está formado por una tubería de acero de 200 milímetros de diámetro interno y 800 metros de longitud, instalada con una diferencia de altura de 18 metros. El caudal requerido es de 120 metros cúbicos por hora. La línea de transporte incluye tres codos de 90 grados y una válvula de compuerta, que generan pérdidas menores adicionales. La empresa minera debe decidir qué bomba centrífuga instalar para garantizar el caudal y minimizar el consumo energético, considerando que el bombeo es continuo durante 20 horas. Así que para ello vamos, los datos del problema. Como se mencionó, hay una densidad relativa de 1,40, a la cual convertimos en a la densidad de la pulpa del mineral en 1400 kilogramos por metros cúbicos. Luego tenemos el diámetro interno de la tubería de 200 milímetros o de 0,2 metros, que es su conversión. La longitud de 800 metros, la diferencia de alturas de 18 metros, el caudal, que en este caso lo convertimos en metros cuadrados, perdón, cúbicos por segundo, que sería 0,033. Y además tenemos tres codos de 90 grados más una válvula de comparto. Y por supuesto, el tiempo de bombeo desde 20 horas por día. Para ello, primero vamos a usar la velocidad de flujo, donde se nos dice que la velocidad de flujo es igual a 4 por el caudal sobre pi por el diámetro al cuadrado. Ahora, esta fórmula del- deriva de la relación entre caudal volumétrico y el área de la sección transversal, es decir, donde caudal es igual a volumen por el área, donde, donde la vendría a ser igual a pi por el diámetro al cuadrado sobre 4, donde al despejar v, o sea, la velocidad de flujo, obtenemos que velocidad de flujo vendría a ser igual al caudal sobre área, o que a su vez vendría a ser 4 por caudal sobre pi por el diámetro al cuadrado, tal como vemos aquí en nuestra fórmula, que al resolver nos sale que es 0,61 metros por segundo. Ya con ello vamos a hallar la pérdida de fricción usando la fórmula, bueno, la ecuación de Darcy-Weisbach, donde F vendría a ser el factor de fricción, que es tridimensional. En este caso, nuestro factor de fricción es de 0,020. Así que, usando la fórmula, se nos dice que la pérdida de fricción vendría a ser igual al factor de fricción por la longitud de la tubería en metros sobre el diámetro interno de la tubería en metros por la velocidad de flujo al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, el cual nos daría un resultado de 4,592 metros. Entonces pasamos a las pérdidas menores. En el problema se nos planteó que tenemos tres codos de 90 grados, así que la pérdida menor número 1 vendría a ser a 0,03 por 3, lo cual nos daría 0,09. Y para la válvula de comporta, o sea, la pérdida menor número 2, nos vendría a ser 0,02, y como es solo 1, se mantiene así. Entonces, las pérdidas menores totales vendría a ser igual a la suma de las pérdidas anteriores, a la pérdida número 1 más la pérdida número 2, que nos daría 1,1. Entonces ya con ello podríamos hallar ahora sí las pérdidas menores, donde vendría a ser igual a las pérdidas menores totales por la velocidad del flujo al cuadrado, o sea, 1,061 sobre 2 veces la gravedad.
Entonces nos daría como resultado que las pérdidas menores vendrían a ser igual a 0.063 metros. Ya con ello vamos a ahora sí a obtener la altura dinámica total. En este caso lo vamos a representar como ADT, altura dinámica total, donde para ello vamos a sumar la diferencia de altura más las pérdidas por fricción más las pérdidas menores, que como resultado nos daría 22.655 metros. Entonces, eso significa que la bomba debe generar una altura manométrica total de 22.66 metros, si lo redondeamos, para garantizar que el transporte continuo de la pulpa. Bueno, ahora ya vamos a pasar a la potencia hidráulica, para hallarla vamos a multiplicar la densidad de la pulpa, o sea, de 1.400 kilogramos, por la gravedad, por el caudal, por la altura dinámica total, que nos daría 10.367.958 watts, que lo vamos a convertir en kilowatts, simplemente poniendo la misma fórmula, pero la potencia hidráulica, pero al final le agregamos simplemente la K para convertirlo en kilowatts. Bueno, y ahora vamos a pasar casi al último, que es la potencia del frenado, donde vamos a presentar como bhp, que vendría a ser igual a la eficiencia total de la bomba, que es de 65%, que es un valor estimado. Entonces, ya con ello, para la potencia del freno, vamos a dividir la potencia hidráulica sobre la eficiencia, que nos daría 15.951 kilowatts, lo que nos serviría, bueno, lo que es lo que necesitamos para garantizar el transporte continuo de la válvula. Entonces, este resultado lo vamos a convertir en caballos por fuerza, que vendría a ser HP. Y por último, para el consumo de energía diaria, en este caso lo representaré como C. Vamos a multiplicar la potencia del freno, es decir, los 15.951 kilowatts o los 21.39 caballos de fuerza, por el tiempo, es decir, por las 20 horas diarias, lo que como resultado nos daría 319.014, lo que es el consumo de kilowatts por hora por día. Bueno, esto sería todo para el problema número uno, así que le doy el pase a mi compañero. Bueno, gracias Ricardo. En esta ocasión yo voy a compartir mi pantalla también. Mm, busque. ¿Se logra ver mi pantalla? Sí, sí, logra ver. Ya. Bueno, como muy bien ha hecho mi compañero, yo voy a exponer el problema número 2, lo cual dice, en una planta concentradora de zinc de pulpa mineral con una densidad relativa de 1.45 debe ser transportada desde el molino de bolas hasta el espesador. El sistema de conducción está formado por una tubería de 250 milímetros de diámetro interno y 1 kilómetro de longitud, instalada a una diferencia de altura de 20 metros. El caudal requerido es de 150 metros cúbicos por hora. La línea incluye 5 válvulas de compuerta distribuidas en distintos tramos para aislamiento, además de 2 válvulas de retención cerca de las bombas y 3 codos de 90 grados. La empresa debe seleccionar una bomba centrífuga que garantice el caudal y la altura total, optimizando el consumo enérgico dado que el bombeo es continuo durante 22 horas diarias. En esta ocasión, ah, si se logra ver la imagen, es una imagen representativa del problema, donde nos da son las 2 válvulas, los 3 codos, los 5 válvulas de compuerta y el espesador, ¿no? Que está acá al final, con una altura de 20 metros. Sí, muy bien nos ha dado los valores que la densidad de la pulpa de zinc es de 1.45. En esta ocasión hemos puesto con un valor aproximado de kilogramos por metros cúbicos, que sería 1.450, con un diámetro de la tubería de 250, convirtiendo a metros.
con una longitud también convirtiendo en metros, con una variación de altura, como viendo para el espesador, y que dice que el caudal debe viajar a 150 metros cúbicos por hora. Pero en esta ocasión lo vamos a convertir a lo que son metros cúbicos por segundo y con un tiempo de trabajo de 22 horas por día. Ahora, realizando los cálculos siguientes del problema, vamos a ver que el área de la tubería, como bien ha hecho mi compañero, es es el área que es pi por radio al cuadrado sobre 4, que nos daría 0,049 metros cuadrados. Y como muy bien ha hecho mi compañero Ricardo, que la velocidad es la variación del área y el caudal, ¿no? Que es la velocidad, que es el volumen por ahí. Dándonos esto, que la velocidad va a ser caudal sobre área, dándonos que la velocidad va a ser 0,84849 metros por segundo, donde vamos a calcular lo que son las pérdidas de carga. Como bien dicho, el factor de fricción, que es un valor así constante, ¿no? 0,02, donde vamos a calcular la pérdida de carga, va a ser por el factor de fricción, por la longitud sobre el área, por la velocidad al cuadrado, por dos veces la gravedad, dándonos que este valor esté en metros, que sería 2,94. Ahora, siguiendo, vamos a ver lo que son las pérdidas menores, que vamos a representarlo como HM. Si muy bien hemos visto que hay componentes como las válvulas de compuerta, válvulas de retención y tres codos de 90 grados, esto lo vamos a representar con una constante K, lo cual al final, esto va a ser la multiplicación de cada uno de ellos, dándonos un total de cada uno. Ahora, vamos a hacer lo que es la K constante, que son los componentes, que nos va a dar un total de 53,5 metros. Ahora, si muy bien hemos visto, vamos allá a lo que es la suma pérdida de fricción, ya sea de la sumatoria de las constantes sobre la longitud por el HF, que sería el pérdida por factor, ¿no? Dándonos un total de 0,242 metros. Ahora, como bien he dicho, vamos a hacer la sumatoria de por fricción más las pérdidas menores, dándonos un total de 4,838 metros. Ahora, en el siguiente, vemos que es la altura total de la bomba, que vamos a tener con HT. Este HT va a ser la sumatoria de la variación de altura, que son 20 metros, más el HF, que es el acto de fricción total, dándonos un total de 24,84. Esto nos quiere decir que si la energía quiere viajar correctamente, tiene que haber una versión de 24,84 metros. Esto es para que el flujo de la pulpa de zinc viaje correctamente. Ahora, siguiendo el problema, para los requerimientos de la bomba y el consumo enérgico, sabemos que la eficiencia de la bomba centrífuga es del 65%. Por ello, nuestra potencia lo vamos a multiplicar por la densidad, por la gravedad, por el caudal, por el HT, que es la altura total de la bomba, sobre lo que es la eficiencia de la bomba, dándonos un total de 22,64 kilowatts, pero en el sistema inglés o en el sistema de la industria minera se utiliza lo que son caballos de fuerza. En pocas palabras, HP. Ahora, sabiendo todo esto, estos datos obtenidos nos va a ayudar a determinar cuál va a ser la capacidad de la bomba, porque si la capacidad de la bomba es mínima, va a generar pérdidas económicas y va a ser gastos innecesarios a la mina. Bueno, eso sería todo de nuestra parte, de mi compañero y yo. Eso sería todo. Muchas gracias.